Hola chicos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien junto con sus familiares. Hoy comenzamos la semana número 13, que se inicia el lunes 22 y termina el viernes 26 de junio. Conversaremos respecto a las voces del narrador y los personajes. Antes de comenzar, es necesario que te encuentres en un lugar cómodo, sin distractores y bulla que nos puedan interrumpir este proceso de aprendizaje. Debes tener a mano tu cuaderno de lenguaje, lápiz pasta o lápiz grafito y el texto del estudiante. Si no lo tienes a mano en papel, en la página en la guía de trabajo aparecerá el link donde se señala la descarga, donde tú puedes descargar el texto de estudio. ¿Tenemos todas las cosas? ¿Estamos en un lugar cómodo? ¿Sí? Comencemos. ¿Qué son las voces en la narración? En un relato, en una historia, además de la voz del narrador, es posible identificar las voces de los personajes mediante sus intervenciones y diálogos. Podemos conocer sus motivaciones y personalidades. Existen dos formas en que el narrador puede incluir las voces de los personajes del relato. ¿Ya? Entonces, las voces de la narración son las distintas intervenciones que hacen los personajes y el narrador que nos van contando esta historia. Recordar que el narrador es un ser ficticio que cuenta un relato imaginario y creado, ¿ya? No olvidemos eso y los personajes, ya hemos visto que están los personajes principales y los personajes secundarios, quienes son los que viven las aventuras y quienes realizan las acciones dentro de un relato. Muy bien, continuemos. Hay dos formas que tiene este narrador para contarnos cómo intervienen los personajes. Está la forma directa y la forma indirecta. Ahora vamos a conocer la forma directa. La forma directa, el narrador cede su voz a los personajes, lo que permite que el lector conozca lo que estos dicen y cómo se expresan. En este caso, el narrador emplea el signo ortográfico de la rayita. Este signo, chiquillo, lo vemos acá, clarito, para indicar que comienza el discurso del personaje. Esto quiere decir que el narrador no cuenta toda la historia. Cuenta aspectos importantes, pero también deja espacio para que el personaje pueda interactuar, para que pueda decir, para que pueda participar directamente en el texto. Como nos damos cuenta, cuando cede el narrador su voz y deja que los personajes puedan intervenir a través de esta rayita. Se coloca esta rayita y comienza el diálogo de los personajes. Veamos un ejemplo. Fragmento bastante conocido del libro Chupacabras de Pirque, de Pepe Pelayo, que lo tuvimos que leer en el mes de abril y me imagino que ya lo conocemos perfectamente y a muchos de nosotros nos gustó esta historia porque es bastante entretenida, de misterio y bastante graciosa por las aventuras y por la picardía que tiene este personaje principal. En este libro hubo un capítulo titulado Ancaman, ¿ya? Acá hice la separación de dos colores. El color verde se lo asigné al narrador y el color morado se lo asigné a los personajes. Entonces acá tenemos en este pequeño relato la intervención del narrador, que está de color verde, y de los personajes, que está de color morado. Entonces el narrador comienza contando lo siguiente. Recorrieron el camino de regreso sin hablar una palabra, cada uno metido en sus propios pensamientos. De repente, al pasar por una entrada, Dante la señaló. Al decir Dante la señaló, el narrador está cediendo su voz y se está permitiendo de que el personaje, en este caso Dante, pueda interactuar. ¿Cómo nos damos cuenta?
por esta rayita, muy bien, esta rayita que aparece acá al costadito, nos indica que comienza a hablar el personaje en el relato. Entonces Dante señala, esta es la parcela de Caselli, ¿ya? Le señala a quién, a otro personaje. Y también a ese otro personaje, el narrador le cede la palabra. ¿Cómo? A través de este guión. Entonces, contesta este segundo personaje. El famoso exfutbolista que sale ahora comentando en la tele. Se sorprendió Ricky. Ya sabemos aquí quién es el que está hablando, quién es el otro personaje que acompaña a Dante, que es Ricky. Y además, el narrador nos permite saber cómo reacciona este personaje a través de sorpresa, con un tono de sorpresa, ante el comentario que hizo el personaje Dante. Y ante esa pregunta, la respuesta que señala, este personaje es él mismo. Como el narrador le cede la palabra a estos personajes, aparecen estos guioncitos al costado que nos permiten saber cuándo un personaje interviene o cuándo no interviene. No es muy difícil si empezamos a buscar estos pequeños detallitos, estas pequeñas pistas que nos entrega el texto y nos permite poder analizarlo de mejor manera. Muy bien, ya tenemos claro lo que es la forma directa. Ahora vamos a conocer la forma indirecta. ¿Cuál es la forma indirecta? El narrador reproduce con sus propias palabras lo expresado por el personaje e incorpora el contenido del diálogo a su propio discurso. En este caso, el narrador no permite que el personaje intervenga. No lo permite. Dice que no. Él va a contar la historia, no necesita que los personajes intervengan. Él cuenta lo que dicen los personajes, lo que sienten los personajes, cómo piensan los personajes. Todo él lo señala. Entonces, en este caso, el narrador usa verbos introductorios. En vez de decir, Dante señaló, como lo vimos en el ejemplo anterior, Dante señaló 2 puntos, acá el narrador, dentro del mismo texto, ocupa palabras que nos permiten, verbo en este caso, que nos permiten identificar qué es lo que dijo, qué es lo que pensó, qué es lo que exclamó, qué es lo que gritó, qué es lo que sintió el personaje, sin necesidad que el personaje tenga que intervenir. Entonces, después de este verbo introductorio, se señala, las palabras siguientes señalan lo que dijo, lo que siente, lo que cree, lo que piensa el personaje. Un ejemplo. Acá lo sacamos del fragmento La Bella y la Bestia. Comenzamos, el narrador, siempre el que nos está contando lo que está sucediendo en el relato, el narrador nos cuenta lo siguiente. A Bella, pues así era como la conocían y llamaban todos a la menor, agradecía, este es un verbo introductorio, muy cortésmente el interés de cuantos querían tomarla por esposa y los atendía con suma amabilidad y delicadeza. Pero les señalaba, o sea, les dijo, un verbo introductorio, que les dijo a estos pretendientes que querían tomarla por esposa, que aún era muy joven y que deseaba pasar algunos años más en compañía de su padre. Entonces, en vez de el narrador decir, Bella señaló, no me quiero casar con ustedes porque soy muy joven y quiero pasar algunos años más en compañía de mi padre. En vez de decir eso, el narrador decidió contar lo que dijo el personaje sin que el personaje lo tuviese que decir directamente. Es como cuando ustedes
Llegan a la casa, la mamá le pregunta si tienen tarea que hicieron en la clase de lenguaje y ustedes señalan que, que lo que hicieron en el lenguaje, que tuvieron que escribir un montón de materia, que la profesora explicó un contenido y que tuvieron que desarrollar una actividad. Y que la profesora no nos mandó tarea para la casa. Al decir, la profesora dijo que no hay tarea para la casa, al decir dijo, no estás señalando directamente a la profesora, no estás invitando a la profesora que participe en tu narración, sino que tú señalas lo que la profesora dijo. Esta es la función y la forma indirecta que tiene el narrador de contarnos las voces o las intervenciones que tienen los personajes. Mucho más claro, ¿cierto? Muy bien. Ahora necesito que saques o acerques tu cuaderno de lenguaje, tu lápiz y el texto de estudio, porque vamos a desarrollar una actividad. Abres el texto de estudio, en la página 18 te vas a encontrar con un texto titulado Blancanieves y los 7 enanitos. Lo tienes que leer completamente, desde la página 18 que comienza la historia hasta la página 23 donde termina la historia. Luego de los fragmentos que aparecen, de los párrafos, de las líneas que aparecen, debes elegir una de ellas en donde aparezca la forma directa. Tú al momento de leer identifiques la forma directa en donde intervienen los personajes, donde el narrador deja que los personajes intervengan en la historia, y debes elegir otro fragmento en donde no intervienen los personajes y es el narrador que cuenta lo que piensan, lo que sienten, lo que quieren estos personajes. Son solamente 2 fragmentos, uno para cada tipo de forma que tiene el narrador de contarnos lo que sucede. Esa es la primera parte. Ahora, la segunda parte de la actividad, tú debes crear un pequeño relato, no mayor a 5 líneas, para cada una de las formas. Para la forma directa tienes que crear un pequeño relato en donde aparezca la forma directa, y en la forma indirecta también debes crear otro pequeño relato de 5 líneas, no más. Yo no quiero que me escribas una plana entera o un cuento entero. Puede ser un fragmento de una historia que inventaste, puede ser un cuento cortito. Tú eliges. A mí lo que me interesa es que en esas 5 líneas aparezca en el primer texto la forma directa y en el segundo texto la forma indirecta. Ahora vamos a aclarar un poco más la primera parte de la actividad. Acá tenemos el texto, ¿cierto? Chiquillos, cuando abran el libro de la página, en esta página, esta parte que son antes de leer, esas preguntas no las tienen que contestar, ya, porque a mí lo que me interesa y lo que señala la instrucción es que ustedes lean esta historia. ¿Bien? Lo que aparece acá al costado es vocabulario. ¿Eso qué quiere decir? Que son algunas palabras que quizás tú no conozcas y que te permiten comprender mejor el texto. Tampoco necesito que la escribas en tu cuaderno. Solamente necesito que leas este texto. Si no conoces algunas palabras que están marcadas con rojo, las puedes buscar acá y te ayudarán a entender de mejor manera la historia. Entonces, en la número 1, estamos leyendo este texto, este párrafo, y nos damos cuenta que en el primer párrafo aparece la forma directa. Escribimos donde está la forma, el párrafo tal cual, el texto tal cual, el fragmento tal cual, colocando ante forma directa el párrafo y después justificando por qué en ese párrafo está la forma directa, que te ayudó a ti a entender cuáles fueron las pistas que te ayudaron a entender a ti que en ese párrafo predominaba la forma directa. Es un ejemplo, no significa que en el primer párrafo esté la forma directa o la forma indirecta.
Acá ustedes son investigadores, ustedes tienen que descubrir si es o no es. Y así, sucesivamente. No quiero que sea de cada uno de los párrafos, ni tampoco que se entienda que es de cada uno de los párrafos. Solamente necesito que de todo el texto que tú lees, me digas en qué parte aparece la forma directa, escribas ese párrafo donde aparece la forma directa, otro párrafo, otro fragmento, otro texto cortito en donde aparezca la forma indirecta. Por lo tanto, son dos fragmentos chiquititos. ¿Ya? ¿Bien? Si bien se ve que es un texto bastante largo, de la página 18 a la página 23 son bastantes hojas, recordar que hay bastantes imágenes también. Miren, acá tenemos una imagen que es casi de la mitad de la hoja del cuento. Por lo tanto, el cuento en sí no es tan grande. Ya no tienen que leer mucho y además la historia es bastante entretenida. Así que los dejo con la invitación para que comencemos a desarrollar la actividad. Comencemos con la lectura de Blancanieves y los 7 enanitos. Y luego nos ubiquemos en la página 23, que es la última hoja en donde aparece este cuento. ¿Ya? Y acá hay una gran imagen que afirma lo que yo les señalé, que si bien eran bastante la cantidad de hojas del texto, hay imágenes bastante grandes y divertidas respecto a la historia que se está contando. Terminas de hacer la actividad, está escrita en el cuaderno, sacas una linda fotografía y me la envías para que yo te retroalimente cuáles fueron tus aciertos, cuáles fueron tus dificultades y cuánto fue lo que aprendiste respecto a este contenido. Espero que haya sido bastante clarificador. Esta actividad es cortita y cuídate mucho. Lávate las manos con agua y jabón, no lo olvides. Si tienes dudas, consultas, inquietudes, ahí está mi correo que siempre va a aparecer en la página, en la guía de trabajo. Así que espero tus preguntas y espero tu actividad desarrollada. Cuídate mucho, pórtate bien y nos vemos en el siguiente video. ¡Hasta luego!